Bueno, empecemos. Faltan unos 2 o 3 estudiantes, pero ya hemos esperado 5 minutos. Hoy vamos a trabajar, voy a trabajar yo para ustedes y ustedes tratando de entender bien de qué se trata este asunto. El taller sobre el caso de comprar o arrendar. Un caso muy común en la vida diaria de las empresas. Tiene un equipo antiguo que por alguna razón técnica o económica ya no consume mucho en costos de mantenimiento, o la tecnología se ha quedado atrás. Lo mismo que les pasa a ustedes, que cada 2 años quieren cambiar el celular, ¿no? No es que no les sirva el que tienen, sino que hay uno más moderno y entonces quieren cambiar su celular. Las empresas les pasa lo mismo, no con el celular, sino con los equipos. Y entonces se ven abocados a una circunstancia de que para reemplazar el equipo que hoy tienen, que lo compraron en fechas hace 1 año, 2, 3 años, lo van a cambiar y tienen la disyuntiva de comprar uno nuevo, comprar o alquilar uno nuevo. En la vida de los equipos, como les comentaba yo a ustedes ayer, hay empresas que prestan el servicio de alquiler de equipos. Compran retroexcavadoras y a una compañía que vaya a hacer una carretera le alquilan la retroexcavadora. O sea, el que va a usar realmente el equipo no es dueño del equipo, sino que lo alquila. Lo alquila por 6 meses, por 3 meses, por 1 año, por 2 años, el tiempo que estime conveniente. Ese negocio es un negocio de alquiler, como alquilar uno una casa, ¿no? Uno también puede necesitar un apartamento y dice, oiga, ¿qué será mejor? ¿Comprar el apartamento o alquilar un apartamento similar o igual en el mismo edificio? ¿Qué será económicamente mejor desde el punto de vista financiero? ¿Comprar un apartamento o alquilar un apartamento? Eso también ocurre con los equipos, o con las bodegas, o con los edificios. Ese negocio se llama renting, alquiler. Claro que en el mundo del marketing suena más sexy hablar de renting que de alquileres por el uso del idioma inglés. Les comentaba yo a ustedes ayer, no confundir renting con leasing. No voy a explicar la diferencia porque no es tema de esta clase, de esta materia, que es el leasing, que se parece al renting, pero no es igual. Así como un bus no se puede parecer a un carro grande, que elementos de transporte, todos sabemos que un bus no es lo mismo que un carro, porque los conocemos muy bien. Así similarmente, el leasing no es lo mismo que el renting, a pesar de que tienen partes muy similares. Entonces aquí tenemos ese caso. Una empresa tiene un equipo que compró hace un tiempo y tiene la oferta o la posibilidad de alquilar uno nuevo o de comprar uno nuevo. En otras palabras, tiene que escoger uno de esos dos, alquilar o comprar. Las dos alternativas son excluyentes, o la una o la otra. Obviamente esta empresa no va a comprar uno y alquilar otro simultáneamente, dos iguales. ¿Para qué si no necesita sino uno? Las dos alternativas son excluyentes. Esto es interesante porque entonces al ser excluyentes, las dos alternativas, habrá cosas en que se parecen o que son iguales. Por ejemplo, las ventas de esta empresa es irrelevante para este análisis porque sea que alquilemos o sea que compremos, las ventas van a ser las mismas, las ventas. También los gastos administrativos de la empresa van a continuar siendo las mismas, sea que alquilemos, sea que compremos el equipo nuevo. Los gastos de marketing, de ventas, todo esto seguirá siendo igual. Entonces, si es esos puntos que son iguales entre las dos alternativas excluyentes, pues no las tenemos en cuenta porque pueden ser muy importantes, pero al comparar las dos,
se neutraliza la una con la otra. Entonces, lo único que tenemos en cuenta en estas circunstancias de alternativas excluyentes es solamente en aquellos puntos donde se diferencian las dos alternativas. Entonces, en este caso en particular, pues no tenemos en cuenta las ventas. Ustedes no ven las ventas por ninguna parte. Estoy diciendo cosas que traté ayer en clase, pero es para tomar el asunto desde el principio. Entonces, los que no están entendiendo esto bien o no lo están comprendiendo bien el caso dicen, no nos dicen cuáles son las ventas. Esta empresa tiene que vender porque si no, ¿de qué vive? Claro que vende. Ah, entonces me falta ese dato. No, el dato, la proyección de ventas no las necesitamos porque son las mismas, ya sea comprando el equipo o alquilando el equipo. Si las ventas fueran diferentes con el uno y con el otro, entonces sí tendríamos en cuenta las ventas. Y así con los otros puntos que son iguales en las dos alternativas. Entonces, cuando uno tiene alternativas excluyentes, lo que tiene que detectar muy bien es en qué se diferencian las dos alternativas. En lo que son iguales, no las tenemos en cuenta. El otro día les puse un ejemplo extremadamente sencillo. Si ustedes van a comprar un carro, un modelo de carro nuevo, y les muestran dos carros idénticos por el mismo precio, idénticos, en lo único que se diferencian es en el color, y ustedes tienen que decidir si compran el carro de mano izquierda o el carro de mano derecha, lo único, y tienen que comprar carro, lo único que se tienen en cuenta es el color, nada más. ¿Por qué? Porque valen lo mismo, tienen el mismo motor, la misma tecnología, la misma cojinería, las mismas llantas. En eso son idénticos los dos carros. Entonces, ¿ustedes qué preguntarían? El color, que no es un factor económico, obviamente. Sí, Uno miraría los dos carros, me gusta más el azul o me gusta más el rojo. Y uno diría, ¿el precio? Ni siquiera lo mira por dentro a ver cuánta gente le cabe al carro. Yo diría no, porque tengo que comprar uno de esos dos carros. No tengo más alternativa. Esos son los dos carros que me están vendiendo y no hay más en toda la ciudad. Ah, entonces yo miraría el color, algo muy superficial. Pero es en lo único que se diferencian estos dos vehículos. Claro que en la vida real uno tiene más alternativas. Carros de más cilindrada, de menos cilindrada, de más precio, de cojinería de cuero, que es de no sé qué, que si tiene airbags, que si no tiene otras cosas. Obvio, pero yo estoy suponiendo que los dos carros, usted no puede escoger entre sino estos dos carros. Esas son las dos alternativas. Entonces, con el color, ustedes decidirían. Este es un ejemplo extremadamente sencillo y no económico el que estoy poniendo. Entonces, ahora sí, dicho esto, nos vamos ya casi un comentario final al caso directamente. Acuérdense que uno siempre que está haciendo evaluación de proyectos está comparando dos alternativas. El primero que hicimos hace 2 o 3 semanas de flujo de caja libre, parece que no hay sino una alternativa. No, señores, les comentaba el otro día que había otra alternativa que era no crear esa empresa que teníamos sobre la mesa. O sea, la alternativa o las alternativas eran no hacer nada, ni invertir, ni tener ventas, ni gastar plata, ni nada. 0, 0, 0, 0. Todos los números de esa alternativa son ceros. Y la otra alternativa era la que nos daba el caso. Entonces, en ese caso, tomamos las cifras del caso y el otro son ceros. Entonces parece que no hacíamos ninguna comparación. Sí, señores, hacíamos la comparación entre los números que nos daban del plan de negocios y ceros. Lógicamente los ceros no nos los mostraban por ningún lado, pero implícitamente estábamos comparando con no hacer nada. Lo mismo que pasa en la vida diaria cuando uno decide voy a cine y usted dice decido o no decido, usted tiene otra alternativa, no ir a cine, quedarse en la casa mirando por la ventana. Usted está comparando entre ir a cine y no hacer nada. Lo que pasa es que el no hacer nada, nadie lo dice, pero existe. Pero cuando usted tiene dos alternativas, ir a jugar fútbol o ir a cine,
sí ve las dos alternativas claramente, pero siempre hay alternativas. En el caso extremo en que no haya alternativas, o sea, una sola opción, usted no está decidiendo nada. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer porque no hay alternativa de no hacer nada. Ese es un caso totalmente extremo. Dicho esto, entremos al caso, recordémoslo numéricamente rápidamente. Voy a entrar a compartir pantalla con ustedes. Y rápidamente, cuando ustedes ayer trabajaron sobre eso, repasemos rápidamente qué es lo que dice el caso. ¿Lo están viendo sobre la pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor, sí, ¿Alguien me dice? Ok. Entonces, rápidamente, porque ustedes ya lo leyeron, ya lo trabajaron ayer, es una empresa que tiene que reemplazar unos equipos para manejo de materiales y tiene dos alternativas. Ya tiene un equipo viejo que compró hace un tiempo y tiene que reemplazar este equipo por un nuevo equipo y tiene dos alternativas, o comprar uno nuevo o arrendar uno nuevo. El equipo que hoy tiene, el que compró hace un tiempo, tiene gastos de operación de 70 millones de pesos de operar el equipo. Se compró hace 5 años en 175 millones de pesos y le faltan 5 años de depreciación en línea recta. Aquí tengo que hacer la aclaración o resaltar el punto de que en términos financieros los ingresos, los gastos, las inversiones que ya se hicieron no cuentan para nada, no cuentan para nada. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nada que hacer con ellos. Si yo ya invertí un dinero en una empresa hace un año, para las decisiones que estoy tomando hoy no lo tengo en cuenta, porque eso, la historia no la puedo cambiar. Entonces, si yo ya invertí un dinero, eso ya se quedó así. Entonces, en este caso, el equipo actual que compré hace 5 años en 175 millones de pesos, esa inversión de los 175 millones de pesos es real, claro que es real, pero ocurrió en el pasado. Entonces ese número 175 es totalmente irrelevante, no por falso, sino porque es algo que ya ocurrió. Lo que tenemos que ver, y es lo que viene aquí a continuación, es qué va a ocurrir en el futuro, qué estimo que va a ocurrir en el futuro, porque el futuro sí lo puedo alterar yo hoy con las decisiones que yo tome hoy. Eso en finanzas, ese tipo de ingresos y costos del pasado se llaman costos e inversiones hundidas. En inglés sunk cost. Eso simplemente a veces se pone como referencia, pero no tiene nada que ver. Sigamos. La primera alternativa, el equipo nuevo costaría porque no lo he comprado, 350 millones de pesos, 10 años, a los cuales, al término de los cuales se estima que podrá venderse como chatarra en 35 millones de pesos. No el de los 175, sino el de los 350, si es que lo llego a comprar hoy. Si es que lo compro, estimo, un experto me dice, oiga, ese equipo nuevo que usted piensa comprar hoy por 350, yo creo, me dice el experto en equipos, que se podrá vender dentro de 10 años como chatarra en 35 millones de pesos. Y los gastos de mantenimiento de este equipo nuevo se calculan al año en 35 millones de pesos. Ahí están metidos los gastos variables y los gastos o costos fijos, todos los gastos referidos a ese equipo. Ahora, opción 2, que arriende el equipo. En ese caso no hay que invertir nada hoy, ¿no es cierto? Porque lo voy a alquilar. Entonces no me cuesta nada traer el equipo, no lo voy a comprar. Pero en este caso, los gastos anuales de arriendo, debo pagar alquiler. En el anterior no pago alquiler, obviamente que no, y tendrá gastos de 45 millones de arriendo y 17 millones de pesos de mantenimiento de ese equipo.
O sea, el equipo lo tomo en arriendo, pero lo debo mantener yo y además de eso debo pagar un arrendamiento. Obviamente que en el caso en que compre un equipo, pues no voy a pagar arrendamiento porque el equipo va a ser mío. Esas son las dos alternativas. Ahora me agregan una característica del contrato de compra. El vendedor del equipo, el vendedor me dice, oiga, si usted me compra el equipo, ese en 350 millones de pesos, yo le recibo el que usted tiene hoy como parte de pago en 48 millones. O sea que él me ofrece, cómpreme este equipo nuevo en 350 y yo le compro el que usted tiene hoy, ese que ya compró hace 5 años en 48 millones de pesos y se lo recibo como parte de pago. Obviamente, en el caso de arrendamiento no existe tal transacción y además de eso, ese equipo usado nadie más me lo compra. Entonces su valor de desecho en este momento del equipo actual, el que compré hace 5 años, lo he hecho totalmente a la caneca. Nadie me lo compra ni por chatarra. Y por último, los impuestos de renta. En este país donde opera esta empresa, el impuesto a la renta, el impuesto a las utilidades que tienen las empresas es del 10%. Es decir, que por cada 100 pesos de utilidades le tendremos que entregar al Estado a título de impuesto de renta 10 pesos. Lógicamente, tengan en cuenta, hay más impuestos, pero los demás impuestos ya están incluidos en los gastos arriba mencionados. Y el de ganancias de capital o ganancias ocasionales que expliqué la semana pasada, en este país no cobra impuesto a las ganancias ocasionales, que son diferentes a las ganancias ordinarias de la empresa. O sea que la tasa de impuestos a las ganancias de capital, jerga internacional o ganancias ocasionales, términos colombianos, no existe este impuesto, es del 0%. Listo, ahora sí vámonos a los números. Voy a abrir el Excel donde tengo esto. Bueno, aquí está la solución. Fíjense, si ustedes comparan este Excel, las columnas y las filas se parecen en muy poco. Tal vez en las columnas, pero no más. En otras palabras, por favor, ni para el examen ni en su vida real, tengan en cuenta un formulario para hacer evaluación de proyectos. Eso es totalmente equivocado. Lo importante es tener uno los conceptos claros y llevarlos a su trabajo. Incluir todo esto, pero formulario para evaluar proyectos, por favor, no los usen. En Excel existen, pero esos son para cierto tipo de empresas y entonces eso es como ponerle a un carro gasolina de avión. No funciona. Pero lo importante es tener esto en claro, que lo importante, no hay formularios, o sí hay, pero lo llevan a uno a errores porque hay cosas que son relevantes en una empresa y en otra no. Vamos con la primera alternativa, con la de comprar el equipo. Aquí tengo yo en millones, cifras en millones, no he debido poner aquí. Sí tengo acá que las cifras están en millones de pesos, la inversión inicial 350 millones, la venta final, o sea, el valor de desecho estimado dentro de 10 años, 35 millones de pesos, y además el que me vende el equipo en 350, él me compra, o sea, yo le vendo el equipo actual en 48 millones de pesos, o sea, me lo acepta como parte de pago. O sea que al vendedor del equipo le voy a entregar, si tomo esta alternativa, los 350 millones de pesos menos los 48. O sea, 302 millones de pesos netos. El impuesto de renta, 10%, aquí lo puse en decimales, 0.1. Impuesto de las ganancias ocasionales, 0. La depreciación del equipo nuevo que voy a comprar o que pienso comprar en 350,
donde tengo el marcador en este momento, se deprecia en 10 años en línea recta. Estos son estos 35 millones de pesos. Y ustedes ven donde tengo el pointer en la columna C, en la celda C8. Impuesto a las ganancias ocasionales 0. Los gastos de mantenimiento anual, que están en el caso 35%. Ahora, la depreciación del equipo actual, realmente eso no lo necesito. La depreciación del equipo actual, ese lo compré en 170 millones de pesos. Lo compré pasado y se está depreciando al 10% por año. Y como lo compré hace 5 años, le quedan 5 años de depreciación al que ya tengo instalado. Ese no estoy, lo único que puedo hacer con ese equipo es botarlo a la caneca o vendérselo al proveedor en los 48 millones de pesos. Y este 17.5 es la depreciación anual de ese equipo, ¿no? 175 dividido por 10 o multiplicado por el 10%. Entonces, ahora sí vamos a reflejar esto en nuestro flujo de caja libre. Fíjense, aquí lo que tengo son columnas. Cada columna significa un año. Vamos a proyectar 10 años. Fíjense que la primera columna no es año 0, es hoy. Es un punto inicial, un punto de partida. En este hoy, si tomo esta alternativa, esto que tengo acá abajo, donde tengo el marcador en la columna E13, es la inversión inicial. ¿Por qué 302? Porque son los 350 de comprar el equipo menos los 48 millones de pesos, precio al cual el vendedor del equipo nuevo me recibe el equipo viejo que yo tengo por 48 millones de pesos. Fíjense que el 350 lo pongo en negativo, porque es un flujo de caja negativo para el proyecto. Le tengo que entregar 350 millones de pesos. La convención aquí entre los signos menos y los signos más, los menos salida significa salida de dinero, los más entrada de dinero. Entradas y salidas y entradas. Entonces hoy lo único que tendría que hacer yo en ese sentido sería desembolsar 350 y recibir 48 para un neto de 302, que es lo que tengo yo acá. Obviamente, esta es la suma de todo lo que yo tengo aquí en esta línea. En los demás ítems, acá no tengo nada porque esto no es un año, esto es un momento. Entonces, este número 302 es la 302 millones, porque las cifras están en millones, es la inversión inicial si llego a tomar la alternativa de compra. Ahora vámonos a los periodos de aquí en adelante, años. Primero, los gastos de mantenimiento, 35 millones de pesos anuales, que aquí están año por año, menos 35 porque hay que erogar, son gastos. Y la segunda partida, la depreciación. Ustedes me han oído decir muchas veces ya lo que voy a decir en este momento. Las depreciaciones no son una salida de dinero. Las depreciaciones son un gasto en los registros contables, pero por las depreciaciones no salimos de dinero en ningún sentido. O sea, no es una salida de fondos, ni mucho menos un ingreso de fondos. Entonces, lo que ustedes me han oído repetir aquí muchas veces, ¿por qué lo tengo en esta lista? Si esto es un flujo de caja, el 35 no es un flujo de caja. ¿Por qué lo tengo en cuenta? Porque este número me va a cambiar las utilidades y al cambiarle las utilidades me va a cambiar los impuestos a la renta, porque las depreciaciones sí afectan las utilidades. Entonces, como ustedes ya me lo han oído decir, voy a cometer un error intencional, pero un error transitorio, que es incluir las depreciaciones para que el impuesto de renta me quede bien calculado. Entonces, los gastos que tiene este proyecto, son los gastos de mantenimiento, 35 más 35 de depreciaciones, ambos gastos, o sea, pérdidas por 70 millones de pesos de
debido a estos dos gastos. No quiere decir que esta alternativa es perder dinero, sino lo que es relevante son estos gastos de depreciación y estos gastos de mantenimiento. Y con eso me sirve para calcular el impuesto de renta, que sí es una salida de dinero. Y entonces tomo la suma de los gastos, que es F7 y F8, y lo multiplico por la tasa de impuesto a la renta, que es C6, que lo tengo por acá, el 10% donde tengo el pointer. Y entonces, lógicamente, 70 por el 10% son 7. ¿Por qué lo pongo positivo? Uno diría, oiga, los impuestos no es una salida de dinero, entonces eso debe ser un negativo. De acuerdo, debería ser un negativo, salida de dinero, pero como estoy teniendo en cuenta solamente gastos, entonces estos gastos lo que va a ocurrir es que me reducen el impuesto de renta del resto de la compañía donde sí hay utilidades. Y por eso pongo el impuesto de renta como positivo, en el sentido de que me reducen el impuesto de renta. No significa que el Estado, como lo dije ayer, me mande un cheque de 7 millones de pesos. Pero este impuesto de renta sí es un flujo de caja. Y entonces continúo acá y corrijo mi error intencional de la línea 7, devolviendo la depreciación. O sea, esta línea 12 es el inverso, el contrario signo de la línea 8, menos 35 más 35. Repito lo que dije antes, si alguien dijera, ¿por qué no quita la línea 8 y quita la línea 12 si son la misma cosa, pero con signos contrarios? Ah, porque si yo no tengo en cuenta las depreciaciones, entonces el impuesto de renta me quedaría mal calculado, me quedaría solamente 3,5 millones de pesos. Habiendo hecho esa corrección de mi error intencional, entonces ya sumo lo que tengo en cada columna de estas con su respectivo signo, que es lo que tengo en las en las columnas siguientes, menos 28, que es la suma de los números que yo tengo acá en esta fórmula de suma del Excel. Entonces, el flujo de caja libre de esta, a excepción del año 10, que ya voy para allá, es menos 28. O sea, un flujo de caja negativo también. Tapen un momento, olvidémonos de esto por un momento, de la columna 10, y entonces alguien que observe esto va a decir, esta alternativa no sirve, porque el valor presente neto de negativos es negativo. ¿De acuerdo? Todos son negativos. Y al final le voy a restar un negativo. Entonces el valor presente neto, me estoy devolviendo a las 2 primeras semanas de clase, va a ser negativo. Esa alternativa no sirve. Ni siquiera le gastemos tiempo a calcular el valor presente neto. Repito, valores negativos en el futuro, valor negativo hoy, el valor presente neto de todo eso es negativo. De acuerdo, es negativo. Pero como lo dije al principio de clase y lo dije ayer, aquí estamos teniendo en cuenta en estos números solamente aquellos puntos donde las dos alternativas, la de compra que estamos acabando de ver y la de alquiler, se diferencian. Porque, aquí faltarían las ventas, lo que dije al principio. Me faltan las ventas, me faltan los otros gastos que tiene la empresa. No los escribo porque son iguales en las dos opciones que tengo. Ahora me vengo al año 10, porque aquí tengo la venta o el desecho del equipo que voy a comprar hoy, que voy si tomo esa alternativa, que es este 35. Fíjense que los gastos de mantenimiento del último año son los mismos de los años anteriores, 35, la depreciación también es la misma, 35, el impuesto a la renta el mismo, pero me aparece esto en la línea 10, que es más 35. ¿Qué es esto? Es que estimo que el equipo que estoy comprando hoy o que pronto compro hoy, lo voy a poder vender al final del proyecto en el año 10 en 35 millones de pesos, según me dijo un experto en estos equipos. Aquí pudiera haber una pregunta que yo me la voy a hacer. ¿Y las ganancias ocasionales? Porque fíjense que yo he escrito acá solamente el valor de venta, el C4. El C4 está aquí
35 millones de pesos. Me devuelvo. Venta final, 35 millones de pesos. Entonces alguien pudiera decir, oiga, se le olvidó restarle a este 35, el de la fila 10, columna O, o sea, en la celda O10, el impuesto a las ganancias ocasionales o impuesto a las ganancias de capital. No lo he puesto, ¿por qué? Razón muy sencilla, porque no existen los impuestos a las ganancias ocasionales en este país. Entonces ni siquiera me tomo la molestia de calcular las ganancias ocasionales, ni siquiera eso, porque cualquiera que sean las ganancias ocasionales, multiplicado por 0, va a ser 0, o sea, 0 es la tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales. El 10%, que es el que tengo acá en impuesto de renta, ese es impuesto de renta ordinaria. Aquí le debería restar, o técnicamente lo estoy restando, el impuesto a las ganancias ocasionales que tienen tarifa 0. Dicho esto, entonces acá tengo el flujo de caja libre de esta alternativa con relación a la segunda. Como decía hace unos 5 minutos, al ojo, si aquí tuviera yo todo el proyecto, esto va a tener un BPN negativo, porque no hay sino un positivo dentro de 10 años, este 7 en la celda O13. ¿Por qué continúo? Porque estoy haciendo es un estudio comparativo. Comparativo. Si yo estuviera pensando simplemente comprar este equipo y nada más, entonces debiera haber puesto las ventas, porque al comprar un equipo nuevo voy a tener producción nueva, y si tengo producción nueva voy a vender, y entonces eso me va a generar ventas. Y yo no tengo las ventas. Repito, porque las ventas van a ser las mismas en la alternativa de alquiler que vamos a ver a continuación. Ahora vámonos con la segunda alternativa, ambas excluyentes, ¿no? O es esta o es esta. Tengo que escoger entre la compra o el alquiler. Vámonos con el de alquiler. Los gastos de mantenimiento, 17 millones de pesos, son diferentes. ¿Por qué? Porque el proveedor puede ser que pague algunos gastos. Y gastos de alquiler, que no aparecen en el de arriba. Obvio que no aparecen en el de arriba porque no tengo, arriba no, yo seré el dueño del equipo y no pago alquiler. Aquí sí. Y ahora vámonos al flujo de caja libre. Inversión inicial, 0. ¿Por qué? Porque no voy a comprar equipo. No tengo que invertir un solo peso en el momento inicial, en la columna E. Fíjense, 0. 0 flujo de caja libre en el momento inicial. No tengo que invertir ningún peso hoy. Chévere, ¿no? Porque aquí sí tengo que conseguirme 300 millones de pesos. Aquí no necesito conseguirme nada, porque lo voy a alquilar. Pero entonces voy a tener gastos que van a ser la suma de los gastos de mantenimiento y el 45, que son este 62, que es lo que ustedes ven en la fórmula que tengo arriba. Este 62 de la columna 19, los gastos totales son 62 millones de pesos. Ahora, depreciación. ¿Por qué no aparece aquí depreciación? Porque si yo alquilo, no voy a tener equipo, ni el antiguo, ni uno nuevo, nada. El que voy a tener va a ser alquilado. Ese lo deprecia el dueño de ese equipo, que es el arrendador de ese equipo, al que le voy a pagar los 45 millones de pesos anualmente. Y por eso es que no aparece depreciación, porque yo en este caso no voy a tener ningún equipo. El que voy a tener en mi planta es alquilado, no es mío. Ese lo deprecia el dueño del equipo. Entonces, no es que se me haya olvidado poner depreciación, es que no existe. Entonces calculo el impuesto de renta, que es el 10% del menos 62 negativo, y por eso queda un 6.2 positivo, que es como si me mandaran plata, pero realmente es una menor pago de impuestos. Ahora, costo de valor de desecho. No hay, ¿por qué?
porque dentro de 10 años lo único que voy a hacer es devolver el equipo que voy a alquilar hoy. Entonces, en el de arriba sí aparece venta del equipo nuevo. Aquí no hay venta de ningún equipo porque yo no soy dueño de ningún equipo. Entonces, en el último año, pago el arriendo, pago los gastos y listo, y devuelvo el equipo, no, y le devuelvo el equipo al dueño. Entonces, aquí tenemos el flujo de caja libre de este caso. Fíjense, el flujo de caja libre, inversión cero, la columna E, y todos los años me va a generar un flujo de caja negativo. Estamos, luego también, el valor presente de todos estos números, ya que todos son negativos, pues va a ser un valor presente negativo. Y ahora entonces ahora calculo, y en esto lo voy a hacer diferente al anterior caso. No voy a calcular el valor presente del uno y el valor presente del otro, el valor presente neto, sino voy a calcular la diferencia, o sea, el flujo de caja incremental de la alternativa 1 con respecto a la alternativa 2. O sea, lo que tengo aquí arriba en flujo de caja de compra menos el flujo de caja de venta. O sea, la línea 13 menos la línea 22, que es lo que yo tengo acá. Miren, la 13 menos la 22, o sea, el diferencial. Pudiera haberlo hecho, primero calcular el valor presente neto del de arriba, después el valor presente de la de abajo, la de alquiler, y después sacar la diferencia. Ahora, lo que voy a hacer es distinto. Me voy a comer el postre antes de la sopa. Voy a hacer la diferencia punto a punto de los flujos de caja, y sobre los flujos de caja diferenciales, o sea, la línea 26, que es esta, o sea, es esta, la línea 13 menos la línea 26, que es la línea 13 menos la línea 22, perdón, esta. El flujo de caja libre de compra, el flujo de caja libre de alquiler, que es esta, y calculo el valor presente neto de esta del diferencial, o sea, el valor presente neto de la línea 26. Si eso me da positivo, ¿qué quiere decir? Que es mejor la de arriba que la de abajo. Es mejor comprar que alquilar. Y si me da negativo, es mejor alquilar que comprar. Que eso es lo que he hecho yo acá. Aquí calculé el valor presente neto sobre la línea 26, que es lo que tengo acá. La fórmula en Excel del valor neto actual, fíjense que lo estoy calculando no sobre la línea 22 ni sobre la línea 13, sino sobre el diferencial. Sobre el diferencial, perdón. Y me dio negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta menos esta da negativo. O sea que esta es mejor, esta es de mayor valor económico que el de arriba. Por lo tanto, es mejor alquilar que comprar. Si me hubiera dado positivo, ¿qué hubiera querido decir eso? Que es mejor comprar que alquilar. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puedes repetir esa última parte, porfa? Ok, me voy a ir un poquito más atrás para explicarte eso. Yo tengo aquí dos alternativas y Sí. las estoy comparando, ya calculé los flujos de caja libre. Una manera de decidir eso, ya he hecho esto, sin meterme todavía en el valor presente neto, sería calcular el valor presente neto de la alternativa de compra, de la de arriba, y después el valor presente neto de la alternativa de alquiler. ¿Correcto? Así hemos hecho los anteriores. ¿Sí? Y el que me dé mayor valor, si ambos son negativos, el menos negativo es el que yo escogería. Así lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, en los talleres anteriores. Aquí lo voy a hacer un poco distinto, una ruta distinta, que es sacar el diferencial del flujo de caja libre de compra, que es la línea 13, y le voy a restar la línea 26. Perdón, la línea 22. La 13, que es flujo de caja libre del de compra,
menos la 22, que es el flujo de caja libre de alquiler. Saco el diferencial. Ese diferencial, ¿dónde está? En la línea 26, ¿correcto? Miren, la línea 26 es la línea 13 menos la línea 22. O sea, esta es la diferencia de los dos flujos de caja libre. Y es sobre esto, sobre la línea 26, que calculo el valor presente neto, que es esto que tengo acá. Mírenme, primero la tasa de descuento y después el horizonte sobre el cual voy a calcular el valor presente neto al WACC, a la línea, a la celda B28. ¿Estamos? Si hubiera sido mejor el de arriba que el de abajo, o sea, compra mejor que alquiler, el valor presente neto de esa diferencia me debe dar positivo, ¿de acuerdo? Si me da negativo, ¿qué quiere decir? Que el valor presente neto del de alquiler, el de abajo, es mayor que el de arriba. Ahora, también lo puedo hacer al contrario. Puedo tomar línea 26 menos línea 22. Perdón, menos línea 13. Al contrario. Entonces si me da positivo, es mejor el alquiler que la compra. Si me da negativo, es al contrario. Yo lo hice acá, restando la línea 13, perdón, la línea 13, mírenlo acá, menos la línea 22. Ese es el flujo de caja incremental entre las dos alternativas, restando del de compra, línea 13, el 22, que es el alquiler. Y calculo el valor presente neto de esto, que eso es lo que tengo en la celda 1031. Y me dio negativo, 106, 107 millones de pesos. Negativo. O sea, compra menos alquiler, negativo. ¿Qué quiere decir? Que es mejor el alquiler. ¿Te contesté la pregunta? ¿O Sí, así, ya. muchacha? Ya, está perfecto. Ok. Ahora, ¿de qué me sirve a mí este estilo de poner todos estos números acá? Pues hacer un eventuales análisis de sensibilidad. Por ejemplo, si el alquiler que yo estoy suponiendo de 45 millones de pesos, cuando voy a firmar el contrato de alquiler, resulta que el proveedor, el del renting, me dice, tuve que cambiar las tarifas mías. Le tengo que cobrar 70 millones de pesos porque me equivoqué en la cotización que le hice. Entonces voy a cambiar esto por el 70. Lógicamente esto cambia todo lo de acá. O sea, el alquiler ya no son 45 como era la cotización inicial, sino 70 millones de pesos. El B20, 70. Y miren que en ese caso el diferencial me da positivo, o sea, que es mejor comprar que alquilar. Y fíjense que no tengo que repetir todo esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El alquiler es una variable sensible a mi decisión. Esa le tengo que parar bolas al canon de arrendamiento que me van a cobrar. Si es 45, como lo tenía hace un momento, es mejor alquilar que comprar. Pero si me lo empiezan a subir, ya la cosa se puede cambiar. Un análisis de sensibilidad y así se puede hacer sobre los demás valores, porque en este momento todos estos son supuestos, ¿no? Supuestos. Bajo ciertos análisis, esta es la información que yo tengo. Información que a la hora de la verdad se puede variar, con lógico, los estimativos sobre el futuro, la realidad solamente casualmente se vuelve igual cuando lleguemos a esas fechas. Entonces, esta manera de trabajar permite hacer análisis de sensibilidad, los cuales son muy importantes, los análisis de sensibilidad, porque eso me permite a mí ver dónde están los puntos calientes de mis supuestos, de mis suposiciones. Porque si aquí me hubiera dado lo mismo, o sea, un número diferente cuando puse 70, un número diferente, pero también negativo, también negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que sigue siendo mejor
alquilar. Entonces sí le paro bolas al gasto de alquiler, al canon de arrendamiento, pero no tanto como en este caso, porque si son más de 45 millones, entonces puede ser que se me vuelva negativo. Pongámosle 60 millones. 60 millones sigue siendo negativo. Entonces por allá 45, 50, 55 millones de pesos de alquiler sigue siendo más atractivo el alquiler sobre la compra. Ahora, obviamente yo prefiero pagar 45 que 60, pero mi decisión hoy sería la misma de irme por alquiler y no por compra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro punto? Profe, ¿cuáles fueron los datos que usó para el flujo de caja de la segunda parte? ¿De la línea 22? Sí, ¿dónde están? Son estos, ¿cierto? Gasto de alquiler 45. Los gastos 62 que tú ves en la... Yo les voy a mandar este Excel, no te preocupes, pero te voy a contestar. Este 62 que ustedes ven, donde tengo el pointer en este momento, o sea, en la celda F19, mira, es la combinación de del 17, que son los gastos de mantenimiento y el alquiler, 45 millones de pesos. Ya, listo. Y a eso le resto lo otro. A eso le resto, no, pues sí, el impuesto de renta, sí señor, es este. Ya, listo, profe, listo. Entonces queda un menos 62 más 6.2, pues son los 55.8. Impuesto de renta positivo, ¿por qué? Porque es una disminución del impuesto de renta, no es que el gobierno nos mande plata. O sea, el flujo de caja negativo cada año de esta alternativa de alquiler sería menos 55.8. O sea, 56 millones de pesos. Negativos, o sea, toca inyectarle al proyecto. Pero es que vamos a producir cosas. Y después usted lo que hizo fue la compra, el valor que le dio en la compra sobre el del arriendo y le dio ese 106, ¿cierto? Correcto, me dio negativo. O sea, menos el diferencial es más grande el de abajo que el de arriba en valor presente neto, porque menos compra menos venta negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es el dato que tengo yo acá, ¿sí? En valor presente neto, o sea que es mayor el valor presente neto del alquiler que el de la compra. Y por Ya, eso escojo el listo. del alquiler. ¿Muy claro? Sí, profe. Listo, con eso hemos terminado por hoy y hemos terminado la clase, hemos terminado la materia. Yo les mando hoy o a más tardar mañana este Excel por WhatsApp. El día del examen, que va a ser el miércoles de la semana entrante, el miércoles de la semana entrante a las 9 de la mañana tendremos el examen. El estilo del examen será como los que hemos hecho anteriormente. Ustedes pueden sacar todas sus notas, todo lo que quieran. Me van contestando. Preguntas teóricas, preguntas numéricas, no sé. Eso sí me lo reservo, todavía no he decidido, pero de resto es el estilo igual al de los exámenes anteriores. Por favor, lo he dicho, no hoy, pero sí en clases anteriores, que todos tengan una comunicación a internet suficiente para que abran sus pantallas. Necesito verlos, a todos verlos, o sea, que tengan activada su cámara de video, todos, lo mismo que hemos hecho en exámenes anteriores. Les recomiendo que más bien lean esto bien, porque si se van a poner a estudiar durante el examen, resulta que yo no voy a poner un examen igual a como el que, si es numérico, compra con venta y con números distintos. Obviamente que no voy a poner
algo igual, si es que lo hacemos numérico. Y entonces estudien. En la primera parte, a las 9 de la mañana, le dedicaré unos minutos, lo que sea necesario, para aclarar dudas de último momento que ustedes puedan tener. El tema, todo lo que hemos visto en la materia, pero particularmente me centraré, todavía no he hecho las preguntas, en costo de capital y flujo de caja libre. O sea, irme ya a calcular TIRS y a calcular BPN, eso no lo vamos a hacer en este examen, lo que vimos al principio del semestre. ¿Listo? Entonces, buen día, con eso hemos terminado por hoy. Nos vemos el miércoles de la semana entrante a las 9 de la mañana. Muchas gracias, voy a cerrar esto. Un saludo a todos. Chao, chao. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao. Nos vemos el miércoles. Chao.